¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como habéis visto en la miniatura, se trata de construir una máquina simple y la vamos a hacer con estos materiales. Y para mí, esta máquina tiene tres grandes ventajas. Una, que es muy fácil de hacer. Dos, que es muy económica. Y tres, que cuando la usemos nos va a quitar un montón de esfuerzo. Y además te garantizo que tú, a lo largo de tu vida, la vas a usar seguro. Pues nada, espero que te guste el vídeo y comenzamos. Y como pieza principal para realizar este fantástico vídeo vamos a utilizar un tubo de PVC de diámetro 50 y lo voy a cortar a una longitud de 28 centímetros. Una vez que lo tenemos cortado, cogemos un tubo de silicona estándar y medimos 1,5 centímetros sobrante por delante y 5 centímetros por detrás. Una vez que tenemos marcados los 5 centímetros traseros, seguidamente vamos a marcar en el tubo dos señales para hacer dos cortes a todo lo largo hacia la parte trasera. Como veis, no voy a cortar la mitad del tubo, sino me voy a quedar un poco más corto. De esta manera, cuando el tubo de silicona yo lo encaje dentro del tubo de PVC, este va a hacer una presión sobre el tubo de silicona y lo va a dejar bien sujeto. Una vez que tengo todos los cortes hechos, por último voy a hacer uno en la parte trasera. De esta manera liberaré un poco la presión que ejerce el tubo de PVC sobre el tubo de silicona. Como el interior del tubo mide 46 milímetros, gracias al corte que le he hecho antes voy a poder aumentar ese diámetro. Ahora, con esta madera de palé reciclado, voy a cortar dos coronas de madera de 50 milímetros. Luego, posteriormente, las lijaré un poquito y le reduciré el tamaño aproximadamente a entre 48 o 49 milímetros. Una vez que ya tengo las dos coronas totalmente lijadas, a continuación le voy a poner una tuerca embutida a cada una. Posteriormente pegaré las dos coronas quedándose por la parte externa las tuercas.
Una vez que ya tengo en la parte trasera pegadas las dos coronas con sus respectivas tuercas, en el otro extremo voy a colocarle un tornillo, aunque luego más adelante en el vídeo hago una modificación y le coloco dos tornillos más. En el siguiente paso voy a cortar una corona de 35 que nos va a servir de tope para la varilla roscada. Seguidamente la paso por la lijadora de banda para darle un toque redondeado. La verdad que se quedó fantástica esta pieza. Uno de los principales problemas que me encontré al fabricar esta máquina casera fue esta pieza. Tenía que conseguir que girase libremente a la vez que la varilla roscada giraba. Para ello le hice un rebaje en la parte delantera con el fin de que la tuerca se quedase escondida. En la parte trasera le coloqué una arandela y dos tuercas y de esta manera lo conseguí. Y como has visto anteriormente, de esta manera la tuerca delantera es imposible que se salga de su sitio. Y ahora, mientras termino de montar la máquina para hacer una pequeña prueba posteriormente, quiero pedirte un favor. Si te gustan mis máquinas y mis vídeos, me gustaría que te suscribieses a mi canal, comentes el vídeo y me regales un like. Así, de esta manera, tú me ayudas a mí para que yo pueda seguir haciendo vídeos como este para entretenerte. Y como ves, ya va quedando muy poco. Ahora a continuación le voy a cortar la varilla roscada y seguidamente la voy a pintar de rojo para darle ese toque tan especial que tiene mis máquinas. Y como puedes ver en esta imagen y te dije anteriormente, he reforzado la parte delantera con dos tornillos más. Además, le he puesto las tuercas en rojo para darle ese detalle tan especial. Y ya, por fin, tendríamos nuestra máquina casera totalmente terminada. Una pistola de silicona automática. Ahora a continuación le vamos a hacer unas pruebas para que tú veas cómo funciona.
Espero que os haya gustado la máquina y nos vemos dentro de YouTube.